Bueno, vamos a ver, Isabel González, ayúdame a... Bueno, nos estaba además contando Alaska, ¿sí?, cómo la historia de la música, del tiempo de la música y de lo que funciona en la música comercial, pues es una ciencia y es un arte. Bueno, pues Santiago, bienvenido. Buenos días. ¿El apellido cómo es? Lagier. Lagier, o sea, tal y como suena. Argentino, Exacto, ¿no? De origen argentino. No, en realidad es de origen francés, se pronunciaría Sí. Lagier, pero Lagier, ya eso iba a toda mi decir. vida me dijeron Lagier. Oye, si James es James, el de Colombia, pues tú eres Lagier. Perfecto, me parece muy Claro, bien. pues Es una como tiene que excelente ser, definición. muy bien. Si me permites, la voy a adoptar. Hombre, pero por supuesto. Bueno, pero lo que se le ocurrió a Santiago ha fundado Brand Track. Todo el mundo sabe que en los grandes almacenes, los grandes centros comerciales, pues la gente entra y es como entrar en una especie de templo, no digo del pecado, pero sí del vicio, de la adicción. Y tiene un ritmo. Y ese ritmo con el que uno camina, con el que uno compra, con el que uno entra o sale de las tiendas, pues muchas veces depende de la música. ¿Sí? Y eso es lo que has estudiado, ¿no? O Exacto. partiste de ese hecho. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que intenta crear o qué supone Brand Track y por qué a Telefónica le ha gustado la idea? Exactamente. Mira, la idea en realidad nació hace 14 años. Cuando terminé el colegio, yo era un apasionado de la música y quería trabajar, pero al mismo tiempo quería estudiar. Entonces ahí fue cuando empecé mi carrera de DJ. O sea, ese fue mi primer contacto con la música. Se ve que no era buen músico, no tocaba bien la guitarra, pero entonces debía dedicarme a poner música de otros. Hombre, si yo de joven que no podía con la pandereta, si hubiera podido ser DJ, a estas alturas sería negro, mediría 2 metros y tendría $100 millones. O sea... Bueno, pero ¿sabes qué? Lo curioso de esa época, que cada vez que terminaba un set en una fiesta o en algún club, se me acercaba siempre algún dueño de algún restaurante, hotel o cadena de retail que tenía un negocio. Y me decía, mira, a mí me gustaría poner esta música en mi tienda, en mi restaurante, en mi hotel. Y yo miraba un poco sorprendido porque sabía que existía el hilo musical desde hace muchísimos años. Claro, pero lo que no sabíamos todavía y que fue lo que construimos armando Brand Track es que en realidad la música va más allá de un estilo para una tienda, con lo cual nosotros nos dedicamos a poner la música correcta en el momento correcto, el día correcto y a la hora correcta, que es un poco más evolucionado que el hilo musical que existía hasta ahora, ¿no? Claro, pero es que además hay que acertar, porque por ejemplo, hay marcas que de pronto cambian de público y por lo tanto tienen que cambiar también su banda sonora. Zara al principio era una cosa de pobres, ahora es una cosa fina que la puede llevar la princesa, bueno, la duquesa de Cambridge, que será un día reina de Inglaterra, si es que no se rompe antes porque está muy flaca. Y además... porque cambia el público, a veces quieres cambiarla, a veces haces un producto nuevo que buscas un tipo tal, y eso exige, claro, cambiar la música. Exacto, es correcta la lectura. Nosotros intentamos entender qué está pasando con eso a partir de 2 cosas. Uno, entrevistas con los responsables de marketing o de la marca, que son quienes mejor conocen a sus consumidores y a quienes van dirigiendo sus colecciones de ropa, en el caso de las tiendas de retail. Y por otro lado, esta sí es una herramienta un poco más tecnológica, hacemos un scrapping de las redes sociales de las marcas para entender qué personas lo siguen, claro, qué edad tienen, qué consumen, qué música escuchan, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí tener buenos datos para poder armar nuestro playlist. A mí se me vienen 2 o 3 ejemplos en la cabeza. Por un lado son los centros comerciales en Navidad, con la música machacona de Navidad. Por otro lado, una marca del grupo Inditex que tiene tienda, por ejemplo, en Gran Vía, no sé si es Stradivarius, a mí ya no me dejan entrar por edad, pero son machacones con la música muy, muy alta. Igual ocurre en Abercrombie también. Tienen la música tan elevada que a veces yo me doy la vuelta a la puerta. Con lo cual ya solo van Claro. Eso llama a un tipo de sector comprador y echa a un tipo de comprador en el que al que ni buscan siquiera. Exactamente. Vosotros es una estrategia de marketing. por las 2 partes, entonces, ¿no? Claro, esa es una estrategia de marketing para hacer sentir más cómodo al segmento al cual se comunican. Nosotros tenemos 2 formas, por lo menos 2 maneras de intervenir el consumo de las personas en una tienda. En principio es con la cantidad de bits por minuto que tiene una canción. O sea, bits por minuto son como los bombos, los pulsos que tiene una canción. Para poner ejemplos y que se entienda, algo como pop, música electrónica, arranca de unos 120 bombos por minuto hasta 130. Y algo como el jazz puede empezar en los 95 a los 110. Entonces, decía antes Alaska, dice, claro, el BPM, si esa es la base de la música moderna, nuestro problema es cuántos BPMs, etcétera, según el género, podríamos decir, a veces según la época, porque ahora, por ejemplo, que viene Navidad, pues el Bumba Bumba estará bien para Primark.
pero para muchas cosas, cuando vienen los perfumes, tampoco puedes poner tumba. Se utiliza también en el deporte. Tú te pones canciones de 180 BPM y significa que tienes que pisar o hacer reflexiones bueno, 180 es mucho. Exactamente. Pero tienes que hacerlo un poco al rápido, ritmo, pero bueno, sí. si vas a correr los 100 metros como Bolt, puede ser. Sí, puedes. O sea, que a la hora de comprar también eso anima, el pum, pum, pum. Claro, exacto. Eso estimula de alguna forma tu ritmo de consumo. Probablemente usemos música con mayor cantidad de BPM para restaurantes de comidas rápidas. Claro. Y la decisión de compra de un perfume, como tú mencionabas recién, probablemente esos son unos BPM más tranquilos, que es una decisión quizás un poco más calificada, que lleva un poco más de tiempo. ¿En una depende del joyería, producto. por ejemplo? Y yo creo que en ese, bueno, ahí quizás es el pie para explicar la segunda manera. Primero los BPM, en una joyería yo creo pondríamos BPMs bajos. Y por otro lado es muy importante, si querés, la ponderación que tiene la música, o que tienen las personas sobre ese tipo de géneros musicales. Quizás esta parte es más fácil de explicarla con un ejemplo. Había un estudio en una vinería que decía que si ponían la música de todos los días, iban a vender las etiquetas que se vendían todos los días, ¿no? Ahora, cuando ponían música francesa, se compraban algunos vinos más franceses, que hasta ahí suena lógico, pero como se ponía música clásica, que la gente la tiene ponderada como muy premium, se compraban etiquetas más caras, ¿no? Entonces esa es la segunda manera en la cual contribuimos al mood dentro de una tienda y que en función de eso vamos programando música. ¿Es la tienda la que se pone en contacto con vosotros o es una startup sin más que podemos descargarnos cualquiera? ¿Cómo funciona? No, bueno, es la tienda que se pone en contacto con nosotros. El servicio lo damos mediante una plataforma, es una app que está disponible para la mayoría de los sistemas operativos, Windows, Linux, Mac. Y lo único que tienen que hacer es descargarla y poner play. Luego nosotros tenemos todo nuestro sistema, todo nuestro backend, que a partir de ahí vamos armando las playlists y vamos... O sea, ellos pueden descargar la cosa, pero vosotros ponéis el relleno de la empanadilla, claro, porque si no... Claro. Exacto. ¿Y cómo adivináis, por ejemplo, ahora prácticamente se vive en muchas tiendas? Uno de los casos más sorprendentes que ha habido ha sido tan grande que casi la gente no se ha dado cuenta. Pero el Corte Inglés, que es la mayor cadena de tiendas de España, la mayor cadena de librerías, etcétera, de supermercados, yo recuerdo con el nuevo presidente, con Dimas Jimeno, que decía, hubo gente en el Corte Inglés que no entendió que IKEA y Mercadona y Zara eran 3 fenómenos nuevos, mundiales, que no iban a morir. Y que el Corte Inglés no podía hacer como si no existieran porque pasarían de moda, que es lo que hubo gente que creyó. Dice, y al final, pues tenemos que tener una línea, al menos en el Corte Inglés, que sea tan barata y tan de diseño como IKEA. No tendremos 100 como que se dedican solo a eso. Y además tenemos que tener un pollo como el de Mercadona, al menos un pollo. Y además, pues tenemos que tener varias variantes dentro de la ropa, como hace Zara. No va a ser el monstruo internacional de Zara, pero tenemos que entender que eso ha cambiado. Claro, el cambio del Corte Inglés en 5 años... En los 5 años de la crisis, que cuando se hacen realmente los cambios, ha sido tremendo. Pero, ¿cómo sabéis lo que le conviene a una empresa que a veces ni siquiera a una empresa le conviene? Porque en ese caso del Corte Inglés es que creían, por ejemplo, que Mercadona iba a cambiar, que IKEA se pasaría de moda, porque ha habido casos de cosas rápidas de diseño que pasan de moda. Entonces, ¿cómo veis hacia dónde se tiene que dirigir? Eso también lo tenéis que intuir, ¿no? Mira, como tú dices, el mundo del retail está evolucionando cada vez más y cambia a minuto. Ya no es cambia a décadas como pasaba antes, ahora cambia a minuto. Eso lleva a que los managers de las grandes cadenas tengan la necesidad de tener todo el tiempo la mayor información posible de sus consumidores. Y eso fue un poco lo que nosotros intentamos hacer, porque respondiendo a tu pregunta, si nosotros pusiéramos música desde un lugar subjetivo, desde el gusto de los DJs que trabajan con nosotros, probablemente sea materia de discusión, ¿no? Porque a mí me puede gustar una música, a ti otra, y a ti te parece que la estética del Corte Inglés va con esta música, y a mí me parece que no. Entonces lo que nosotros hicimos de distinto, y por eso creo que somos un hilo musical 2.0 y nos diferenciamos, es que le ponemos un componente científico a esta musicalización. ¿Y cómo lo hacemos? Mira, las grandes retailers hoy por hoy tienen sistemas de traqueos in-store, digamos. Ellos saben cuánta gente entra, cuánta viene, cuánto tiempo se quedan, si esas personas son recurrentes o no. Si compran o no. Y uno de los sistemas para hacer eso es captar las antenas de los teléfonos. Es una técnica completamente legal porque lo único que yo sé es que hay un MAC address. Un MAC address es como un DNI que tiene un teléfono. Entonces a partir de ahí yo sé que ahí hay una persona y cuánto tiempo se ha quedado. No sé ni su nombre, ni su apellido, ni nada de eso. Ni lo quiero saber. Ni lo quiero saber. ¿Y puedes cotillear en su iTunes?
Por ejemplo, cotillear en la música que lleva guardada esa persona a su teléfono, ¿o eso no es legal? Eso ya no podemos, eso ya no sería legal, porque lo que yo no quiero es acceder a la información de las personas por una cuestión legal y de privacidad. Digo, más allá de que la ley no nos permita, tampoco es nuestra intención invadir la intimidad de las personas, ¿no? Pero bueno, además, si empiezas ahí, vete tú a saber dónde acabas, sí. claro. Tal cual. Sí, sí. Hay cosas que no queremos descubrir, ¿no? No. Bueno, y en función de ese análisis, vamos haciendo como un A/B testing de música, ¿no? Vamos poniendo un día tal ritmo, vemos cómo funciona, lo vamos cambiando, lo vamos pivotando, vamos poniendo música un poco más rápida, más baja, y en función de eso vamos armando los playlists inteligentes. Por eso decimos que somos la primera compañía en ofrecer un sistema de musicalización inteligente, que en realidad tiene como un objetivo último convertir el hilo musical, que era una simple herramienta de decoración, en una herramienta de marketing eficiente que contribuye a esto que tú dices. Bueno, claro, que es parte del cambio continuo. Sí, perfectamente. Es el gran cambio. Ahora, la gran cuestión es que, digamos, en cierto modo lo que hacéis es acompañar ya el movimiento en marcha, porque lo que estáis es siguiendo a los compradores, modificando, pero ya sobre algo que está fluyendo. Es decir, no inventáis, sino que aprovecháis algo que está ya en una... Pero hay que animar a la gente, por ejemplo, si están aburridos, oye, pues hay que sea música... Claro. Por ejemplo, en rebajas moderna, que pondríais, y también incompatibilidades, porque yo cada vez que me subo a un avión y escucho lo de Fly Me to the Moon, y yo que tengo miedo de los aviones, digo, es que esto me está llevando al cielo. La música de los aviones es lo más anticlimático, antihumano, y el hilo musical y estúpido también. Bueno, el hilo musical, lamentable, el hilo... Lamentable, pues una máquina... Ya sabes, cuando le dijeron esta es una anécdota real, le dicen un día a Rafael, en la época de apogeo de Julio Iglesias, decía, Rafael, lo dijo un tío con ganas de jorobar, le dice, ¿por qué solo oigo a Julio Iglesias en los ascensores, en el hilo musical de los ascensores? ¿Por qué suena él y no tú? Y dice Rafael, porque él no molesta. Bueno, pero tampoco llama a la gente al ascensor, sí, que eso también, claro. Pero fíjate cómo lo captó. Pero tampoco ha de ser, pienso yo, música que conozcan, sino más bien que en cierta medida le sorprenda y le meta en una actitud distinta, aunque no la conozca. Claro, en realidad va dependiendo mucho de la marca y del momento. Es cierto que antes el hilo musical era música que no moleste. Exacto. Lo que nosotros intentamos hacer es todo lo contrario, que es amenizar la experiencia de compra. Claro. Y tampoco es que nuestro último fin, digamos, sería que la gente compre sin saber qué está comprando, sino más bien lo que nosotros buscamos es despertar en algunas hormonas en las personas. El confort en la tienda, tienda, ¿no? Como la oxitocina. Sí. Y cierta alegría. Exacto, que uno que hace se enamora de la marca. O sea, buscamos que la gente compre más en las marcas, porque es cierto que esto tiene un fin de marketing, que es el mayor consumo, pero no quizás desde manipular su hábito, sino más bien desde agregar confort a su experiencia. Federico, sí. De verdad que se agregue oxitocina, que es una hormona que hace que uno disfrute, que tenga una buena experiencia. Y está claro, me imagino que a ustedes les habrá pasado más de una vez, en un restaurante en el cual te atendieron bien, la música era agradable, has comido bien y te han tratado bien, vuelves. Y además dejar propina. Bueno, eso es muy importante. También. Bueno, ¿cómo fue, por último, la relación con Telefónica? ¿Cómo ha sido? Mira, nosotros somos una empresa nacida en Argentina, que ya estábamos trabajando para toda Latinoamérica, y de casualidad, o el mercado mismo nos fue globalizando. Cada vez teníamos más clientes por aquí, por el lado de Europa. Entonces dijimos, creo que deberíamos tener una oficina allá, y naturalmente, por una cuestión de cercanía, pensábamos que España era el país más interesante. Y nos encontramos con que Telefónica iba a ser uno de nuestros grandes competidores. Sí. Y como tenemos una mentalidad muy abierta y nos gusta trabajar en conjunto, en equipo y demás, nos atrevimos a escribirle a Telefónica contándole que nosotros creíamos que teníamos una inquietud que era... es verdad que digamos, una primera mirada, una competencia de ellos, pero que podríamos trabajar en conjunto, que lo podíamos hacer en conjunto. Bueno, finalmente accedieron, y después de algunos meses de conversar, estamos asociados y estamos trabajando en distribuir un producto en conjunto. Bueno, esto sí que es sin necesidad de guerra, sin que los daneses conquisten Northumbria. Federico, ¿me hago la competencia de esta gente o pido entrar a asociarme? Yo entraría inmediatamente, y además iría a comprar con ellos en Navidad. seguro que les hacen descuento. O sea, no sé cómo, pero lo hacen. Yo creo que este Ligier es un genio. O sea, bueno, no, Lagier. Es un Ligier. Sí, pero es que bueno, son cosas de sentido común, y al mismo tiempo pues dices, ¿es audaz escribir a Telefónica? No, lo que sería tonto es no hacerlo. Oye, podía no haber salido,
pero hoy sí sale. Y es verdad que Telefónica, pues lo otro nos contaron, hay 2.800 empresas jóvenes que están patrocinadas, promovidas por Telefónica. O sea, el mérito también es de la empresa que recibe cartas y no las tira. Claro, y las lee, y habla con ellos. ¿No? Claro, es decir, ¿cómo se atreven estos chicos que vienen de Argentina, nosotros, Telefónica? Bueno, pues de todas partes se aprende. En el caso de Telefónica, Guaira tiene a Guaira, que es una división en la cual aceleran proyectos de jóvenes y no tan jóvenes, que estamos buscando hacer algo distinto en distintos mercados, y ese es el fenómeno, digamos. Yo creo que eso es un poco lo que pasa hoy a nivel mundial. No, es tremendo. Y además la prueba de que los milagros son posibles es que incluso Argentina con Macri empieza a mejorar. El otro día vi que es el primer mes que no había habido inflación. Exacto, estamos mucho mejor. En los últimos 39 años. O sea, yo recuerdo una época en que venían los liberales argentinos, Gerardo Bongiovanni, los que venían de Rosario y tal, que había un señor en los almacenes solo para cambiar el precio de cada cosa cada día, varias veces, porque cambiaba a lo largo del día, pero todo. Uh-huh. Claro, la idea de que de pronto las cosas valen hoy lo mismo que ayer, que parece lo normal. Bueno, pues en Argentina es un milagro. Claro, para nosotros no era tan normal. Gracias a Dios hoy por hoy está cambiando, porque la inflación es un mal que realmente afecta a todos, sobre todo a los que menos tienen. Claro. Y por suerte es una tendencia que ya está cambiando. Ahora la semana que viene hay un gran evento de startups aquí en Madrid, el South Summit, y una comitiva muy grande del gobierno argentino para animarnos a tanto argentinos a invertir afuera como que extranjeros vayan a invertir a Argentina, y nos podamos volver a unir al mundo. Ojalá. Bueno, además que los animo a visitar Argentina, tenemos un país excepcional. No, yo ya he estado, pero en una época peor. Estuve en Rosario, en Mendoza, estuve en Buenos Aires, bailé en el gran almacén y entonces decidí hacerme abstemio. Porque hay ridículos que uno solo debe hacer una vez. No, pero es maravillosa Argentina, sobre todo sin peronistas. O sea, porque como decía Borges, decía, peronistas no son buenos ni malos. Decía, es que no se puede hacer nada con ellos. No, es imposible. Son incompatibles, irrepetibles. No sé cómo son. Bueno, es que realmente... Muy buena la imitación, ¿eh? Es que hasta un papa peronista, lo cual demuestra que Argentina está echando todo lo malo y empieza ahora lo bueno, que es lo que hace falta. Así que tenemos que volver ahora a Argentina, que además compras un billete y vale lo mismo cuando sales en el avión que cuando aterrizas. Exactamente. Bueno, cosa extraordinaria. Bueno, de verdad, vino, empanadas y mucha música. Muchas gracias, bueno, Santiago. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, un placer, ¿eh? Mucha suerte. Hacemos una pausa y nos vamos a hablar de libros con Andrés Amorós. Con el centenario de Buero Vallejo. Es la mañana. Es radio.